Tardes a todos. Soy el doctor Miguel Ángel Náter, el director del Departamento de Estudios Hispánicos y del Seminario Federico de Onís del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es un placer para nosotros acoger esta actividad del ciclo de lectura y de entrevistas de poesía hispanoamericana que organizan la profesora nuestra, Tania Ramos, y el poeta peruano Raúl Jesús Castañeda. Resulta un ciclo y una actividad muy valiosa por el hecho de ser diferente en la selección de los poetas hispanoamericanos y españoles que han reclutado, y sobre todo por el hecho de exponer las ideas básicas de estos poetas sobre la poesía. Así que el Seminario Federico de Onís y el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico se sienten orgullosos de tener en nuestras redes esta producción tan importante. Buenas tardes. Saludos nuevamente. Aquí estamos en el ciclo de poesía hispanoamericana actual. Damos las gracias a la Universidad de Puerto Rico, al Departamento de Estudios Hispánicos y al Seminario Federico de Onís por haber acogido este hermoso proyecto. Hoy tenemos de invitada a una poeta peruana, nacida en Iquitos, de Loreto. Es una peruana loretana, digamos. Nació en Iquitos en 1963. Estudió Ingeniería Química y Letras en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Ella es Ana Varela Tafur. En el 2010 inició sus estudios de maestría en literatura española y latinoamericana en la Universidad de California en Davis, donde obtuvo su doctorado. Su objeto de estudio es la literatura y cultura de la Amazonía. Pertenece al grupo cultural Urucututu de Iquitos. Fue becaria del programa Ashberg para artistas de la UNESCO en Mishkenot, Shananim, Jerusalén, en 1996, y de la Agencia Española de Cooperación Internacional ASI, Madrid, en el 1998. Fue directora de la revista cultural Varadero, directora de la sección cultural Bubinsana de la revista Proceso y colaboradora del semanario Canatari de Iquitos. Trabajó como docente en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en la Universidad de San Diego y California State University, Hayward. Ha publicado los siguientes libros: El Sol Despedazado, en coautoría con Percy Vilches en 1991, Lo que no veo en visiones, 1992, libro con el que obtuvo el primer premio en la Quinta Bienal de Poesía, Premio Copé de Perú. Voces desde la orilla en el 2000, Dama en el escenario 2001 y Estancias de Emilia Tangoa en el 2022, con el que acaba recién de ganar el Premio Nacional de Literatura en Perú. Estamos muy contentos y la felicitamos en el género de la poesía. Sus poemas han sido incluidos en antologías, estudios de crítica y colecciones impresas y digitales en Perú, y traducidos y publicados en revistas literarias en Estados Unidos. Además reside allá en California. Así que le damos la bienvenida, Ana, por ahí estar con nosotros y haber dicho que sí. Y mañana van a escuchar varios de los poemas de estos libros, así que no dejen de sintonizar mañana en la lectura de poemas de Ana Varela. Bienvenida, Ana Varela Tafur. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y conversar. Por supuesto, muy feliz de hacerlo.
Me acompaña hoy el poeta peruano Raúl Castañeda, con quien, ¿verdad? Estamos haciendo este trabajo. Así que vamos a estar conversando, Ana, vamos a tener una conversación amigable sobre poesía, sobre tu trabajo, ¿verdad? Y un poco lo que está sucediendo también con la poesía hispanoamericana. Por supuesto, todo tiene un principio y hemos estado leyendo y viendo algunas de tus entrevistas y cosas que has dicho que nos han llamado mucho la atención. Y has mencionado que una amiga de tu madre, apellidada Tangoa, le contaba historias, y hablaba del bosque, de los mitos y distintas leyendas, ¿no? Nosotros quisiéramos que nos cuentes de esa cosmogonía y cosmovisión indígena amazónica que tú tuviste el privilegio, ¿verdad?, desde la cuna de escuchar. Sí, muchas gracias. Y también saludos a Raúl Castañeda por estar en esta conversación con Tania. Sí, yo viví y nací en esta ciudad de Iquitos. Mi casa estaba ubicada a 3 cuadras del río Amazonas. Entonces yo tenía mucho contacto con el río. Y mi madre y mi abuela, mis tías, la familia siempre contaban historias, ¿no? Contaban historias de diferente contenido temático, ¿no? Pero había algunas historias que quedaban muy fuertemente grabadas en mi memoria, ¿no? Tenían que ver con la concepción de la cosmogonía indígena y de cómo se mantienen estos saberes, se mantienen vivos, ¿no? Y tiene que ver eso también con el manejo de los recursos naturales y esa conexión fuerte que existe entre las personas de la Amazonía con su hábitat, ¿no? Con sus ecosistemas. Y esta idea era de que las plantas, los árboles, los ríos tienen una madre, ¿no? Una especie de espíritu, ¿no? Protector que guía. Entonces mi madre me decía, aquí en la huerta hay un árbol, ese árbol tiene una madre, ¿no? Entonces todos los árboles en el patio de la huerta tenían una madre. Y eso me lleva a mí a pensar también en las madres de los ríos, porque también historias sobre las madres de los ríos, que generalmente eran unas serpientes, ¿no? Unas serpientes que habitaban ahí y que cuidaban ese hábitat, ¿no? Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que más allá de que exista un conocimiento de un espíritu guía, era un conocimiento del manejo del ecosistema, porque si los animales viven en el río o viven en un lago o en una cocha, quiere decir que el agua es saludable, que el agua es limpia. Entonces, esas ideas tenían que ver mucho con el mantenimiento de estos ecosistemas. Entonces, cuando yo iba con mi padre, por ejemplo, a caminar en el Amazonas, cerca a casa, todavía en esa época, cuando era muy niña, teníamos la oportunidad de mirar delfines rosados que saltaban, ¿no? Entonces, todo eso para mí era como un mundo, ¿no? Un mundo tan distante del otro lado del Perú, porque incluso mi padre me decía, es más fácil para nosotros. Le decía, papá, ¿a dónde nos vamos con este río? ¿No? Y me decía, nos vamos al Brasil, salimos al Océano Atlántico. Y cuando yo miraba el mapa del Perú, estaba mirando, decía, pero entonces, ¿cómo vamos a Lima? Papá, entonces es más rápido llegar a Lima o llegar a Brasil. No, hija, llegamos al Brasil más rápido que a Lima, porque a Lima tendríamos que tener un avión. ¿Y cómo vamos a cruzar los Andes? Es decir, era una especie de desafío para mí, para ir pensando el Perú. Entonces, esta cosmogonía se mantenía así en historia, pero hay tantas historias, ¿no? Hay tantas historias que yo he escuchado. Otras historias que me gustaba mucho escuchar eran los relatos de la Yacumama, ¿no? Que es la madre del río. Esta madre, la madre que cuida el río, es una madre que está siempre atenta a lo que está pasando en el río, ¿no? Pero esta madre está cuidando los peces, esta madre está cuidando a las personas que entran al agua y salen. Es todo un mundo animal, ¿no? Y también un mundo vegetal.
Y la Yakumama para mí era como una especie de deidad potente, ¿no? Para crear muchas historias. Y bueno, el río es parte de mi historia infantil, de mi historia de infancia. Y el río es el lugar donde se pueden transmitir las historias. El río es un vaso comunicante, es un universo. El río es parte de la historia de la Amazonía. Usted también, obviamente, asume una defensa cerrada de la ecología amazónica, sin traicionar el lenguaje poético. Ese lenguaje empieza a desarrollarse desde su madre. Le he escuchado decir, ¿verdad? Que inclusive en una entrevista dice que parece que su madre potencia, le dice, sigue escribiendo por unas circunstancias que se dan particulares en su vida, en su infancia. Y le regala un diario y usted escribe. ¿Cuáles fueron esas, y que fue su primera, creo que fue su primera lectora, su mamá? ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas en ese proceso de escritura y aprendizaje? Bueno, al mismo tiempo que ocurren las historias orales que también Emilia Tangoa, la amiga de mi mamá, me contaba, esa voz, bueno, es una voz ficticia, digamos, ¿no? Ella tenía el apellido Tangoa, pero el nombre tenía otro nombre. Al margen de eso, yo leía en la escuela primaria, me gustó mucho José María Eguren, me gustó mucho el simbolismo. A mí me gustó, un poema que me marcó mucho fue La niña de la lámpara azul. Para mí, mi abuelita Ana fue la niña de la lámpara azul. Yo decía, ¿cómo es posible que mi abuelita haya podido, tan joven, venía contracorriente? Porque el río Putumayo, luego hay que surcar el Amazonas para llegar a Iquitos. Y mi papá me decía, hija, pero la abuelita era muy valiente, o sea, la mamá era valiente. Y yo decía, entonces ella tenía una lámpara a su papá. Y esa lámpara azul le guió a la abuelita, ¿no? Y además que hay un verso que tiene que ver con la playa de la maravilla, ¿no? Tiembla en tu cabello la garúa. Y yo imaginaba un ser alado, simbólico, ¿no? Y eso para mí fue un poema que me marcó. Y claro, Los Reyes Rojos, que también es un poema simbólico que ayuda a los jóvenes que recién están empezando. Yo en esos tiempos yo tenía 11, 12 años. Yo me sentí mucho la muerte de mi papá cuando yo tenía 12 años. Entonces ahí es donde se conecta con el diario. Mi mamá me regala un cuaderno, ¿no? Y me dice, mi mamá le digo, papá ya no está y tú ya te vas a ir a trabajar porque tenía ella que compensar la economía. Se fue a trabajar de profesora en el río Italia, un pueblo que se llama Puerto Alegría. Y ella me dijo, bueno, en este cuaderno tú vas a escribir todo lo que ves. Si sale el arco iris, escribes. Si hay una lluvia fuerte, tú sigues escribiendo. Te comunicas con los seres que están en tu entorno, me dijo mi mamá. Y vas a darte cuenta que comunicándote contigo misma, vas a hacer la gran comunicación que ahora no vamos a tener ahora nosotros la oportunidad de escucharnos, porque mi mamá iba domingo, se iba al trabajo y regresaba el viernes, entonces teníamos sábado y domingo. Entonces el cuaderno se convierte en una especie de receptáculo de todas estas formas de historias orales y luego la poesía del simbolismo de Guren, que me gustaba mucho. Y luego vinieron otras poesías. Y claro, Vallejo también, ¿no? César Vallejo también lo leemos en la primaria, lo leemos en la secundaria. Y estos dos poetas, yo creo, en ese momento, ¿no? Luego, ya cuando era mucho más mayor, pude incorporar otros poetas, pero claro, porque leemos también historias de autores locales, pero eran muy pocos, ¿no? Era realmente muy poco esto. Y la poesía que más me alimentó fue aquella poesía oral, diría yo, porque esa poesía oral alimentó mucho mi imaginación, ¿no? Escuchar estas historias, pero casi como una prosa poética, ¿no? Saber que hay una ciudad debajo del agua es fascinante para una niña. ¿Cómo que hay un río, una ciudad debajo del agua? Y a ver, cuéntame quiénes viven ahí.
No, ahí están los ahogados, ay, pero todavía viven ahí. Entonces empieza todo un despliegue de imaginación fascinante, ¿no? Viven los animales, ahí están los delfines, tú puedes andar con ellos debajo del agua. Entonces es todo un mundo que tiene que ver con esta cosmogonía también, ¿no? Wow, es fascinante, ¿no? Haber tenido esa infancia. Porque has hablado también en otras entrevistas del lado negativo, ¿verdad? De ahí, por un lado, la violencia tan grande también que se vive en Perú en general, y en la Amazonía. Y hablar de esta infancia, ¿no? Que tuviste esa infancia y que tengas esos recuerdos que te marcan, que te unen y vinculan con la poesía, que es hermoso. Sí, porque la historia de la Amazonía está muy relacionada con la destrucción también, ¿no? Con los procesos de la economía extractivista, ¿no? El caucho, el petróleo, ¿no? El oro en los últimos años, la minería ilegal. Entonces la Amazonía sigue con esto, ¿no? Pero al mismo tiempo cuando eras niña necesitas historias felices de alguna forma, ¿no? Necesitas que haya esperanza, necesitas saber que tienes amigos en el río, que tienes seres que te cuidan, que hay una madre dentro de un árbol que te va a proteger, que te va a hacer soñar, ¿no? Entonces es importante tener esperanza, saber que hay personas que están cuidando la naturaleza y que tú eres parte de esa comunidad de personas que entienden el ecosistema y que ven más allá de un pensamiento racional lo que está rodeando. El ecosistema para la Amazonía no obedece a un pensamiento cartesiano racional, va más allá de eso. Hay una comunicación intrínseca con aquellos seres espirituales que tienen vida orgánica, que producen vida y que también es parte de la muerte, ¿no? Entonces, para mí eso es fuerte, ¿no? Eso es muy fuerte. Hay una investigadora, Ana Molina Campodónico, que ha hablado sobre 3 momentos en la poesía amazónica peruana. Habla de la poesía mestiza, del tardío romanticismo, la poesía moderna de compromiso social representada por Germán Lequerica y la poesía mítico-social del grupo Urcututu, representada por ti, Carlos Reyes y Percy Vilches. ¿Podrías tú profundizar un poco en estas 3 etapas de esa poesía amazónica y lo que ha sido para ti también pertenecer a este grupo Urcututu cultural, esta gestión cultural tan importante? Sí, claro, los primeros poetas que existen, digamos, en este inicio de los periodos de la poesía escrita en la Amazonía, son aquellos cantores del Amazonas, ¿no? Que cantan al río, ¿no? Lo cantan con un modernismo, digamos, exacerbado, y también había un intento de reclamar el Amazonas como el río donde nace. O sea, el Amazonas nace en los Andes, ¿no? Para el Perú, ¿no? Entonces había con este romanticismo se quería un poco, digamos, celebrar que existe un río grandioso, ¿no? Fabuloso, que es un río que tiene que ver mucho con la historia del Perú. Uh, y es una poesía claro, en su momento fue importante porque tenía una temática, era un monotema, digamos, el Amazonas como una temática casi con un espíritu de reivindicar el río como parte de la Amazonía y de paso reivindicarnos como seres de la nación peruana, ¿no? Y luego, claro, en un momento de romanticismo en la poesía también, pero creo que con Germán Lequerica, que además es un poeta a quien yo quise mucho, un poeta con quien yo conversé mucho, además, un poeta que me escuchaba, que me leía. Germán Lequerica rompe con este romanticismo y con este modernismo. Él se convierte en una voz que va a quebrar, ¿no? Y va a poner al hombre amazónico, ¿no? En su poesía, ¿no? Como un ser que no está exotizado, que más bien es un ser que forma parte de un proceso histórico. Entonces, Germán Lequerica es por eso un poeta muy importante, ¿no? Que tiene una contribución necesaria y que ya era hora que alguien hiciera eso, ¿no? Eh, y luego, claro, Ana Molina hace un buen análisis al diferenciar estas etapas, ¿no? Y creo que Bubinsana, antes de Urcututu, de alguna forma, es un grupo que también muy importante con Roger Urril, Javier Dávila Durant,
¿Quiénes me están ahí? Está Jaime Vázquez Izquierdo, novelista, está Manuel Tunjar Guzmán, pero sobre todo yo creo que con Bubinsana ya se crea como una especie se agrupa, hay una especie digamos, de movimiento con una función de sacar a la Amazonía ya de lo exótico y ponerlo en otro contexto histórico, ¿no? En los años 60, final de los 60, principio de los 70, ¿no? Cuando ya el petróleo en los años 70 se había convertido, digamos, en el recurso más importante de explotación y de extracción en la Amazonía. Y Urcututo llega después, ¿no? Urcututo tiene un momento importante a finales de los 80 y sobre todo una presencia en los años 90, ¿no? Donde realmente ya nuestro propósito, porque firmamos manifiestos y lo hicimos público a estos manifiestos, de que la Amazonía lo más importante era poner a los seres humanos, hombres, mujeres, en un contexto definido, que nosotros teníamos nuestras propias voces, que podíamos escribir sobre esta realidad también, que estas miradas externas de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, esos discursos eran discursos que no correspondían con nosotros, ¿no? Y que más bien antes de mirar el río o los recursos naturales como parte de un paisaje o de un adorno literario, pues que estos temas podían ser poetizados de una forma mucho más potente, ¿no? Entonces hablábamos de tres universos, ¿no? Del universo indígena, del universo mestizo y del universo urbano, que son los universos, digamos, que corresponden a la Amazonía, ¿no? Entonces, el grupo Urcututo trató un poco de avanzar en esa perspectiva, ¿no? De contribuir y además de hacer de la literatura amazónica una literatura que se incorpore a la literatura nacional, ¿no? A la literatura peruana. Raúl. Sí. Hola Ana, un honor para mí entrevistarte. Quisiera hacerte una pregunta un poco sobre la actualidad, ¿no? Y específicamente sobre la actualidad de los poetas jóvenes o no tan jóvenes que publican, ¿no? Sobre todo en esta sociedad donde se rinde culto a lo inmediato, ¿no? A la actualización del minuto a minuto en las redes sociales. O sea, a los nuevos autores les es suficiente en la actualidad con la sobreexposición y la documentación visual, con retoque incluido de sus procesos, ¿no? ¿Tú qué crees que se pierde en esta vorágine técnica de inmortalizarlo todo? Raúl, gracias por esta pregunta. Yo te quiero comentar que mis libros, por ejemplo, son el producto de muchos años, ¿no? O sea, creo que lo que se pierde es el lenguaje. Se pierde la capacidad de reimaginar, se pierde la capacidad de incorporar esas voces que están escondidas o que están, digamos, en un lugar apartado de lo que no está incluido en la sociedad. Se pierde esa existencia, se visibiliza lo individual y lo colectivo, esas voces que están todavía al margen, digamos, ¿no? En lo marginal, eso es lo que se pierde. La media, las redes sociales contaminan el universo, pero más con imágenes, ¿no? Contaminan con inmediatez. Y las voces se vacían. Hay un vacío de significado, ¿no? Hay un vacío de significado que realmente no contribuye al enriquecimiento de la valoración de las culturas que existen, no solamente en la Amazonía, pero en todo el país, ¿no? Y hay que tener paciencia, hay que trabajar el lenguaje. Yo creo que ese es el gran reto ahora, cuando estamos rodeados de tantas redes sociales, pues es más fácil caer en el juego de la red social, caer en el facilismo, en el inmediatismo, sin pensar que la poesía, para mí la poesía, yo soy muy
digamos, soy una poeta que todavía piensa como los poetas como Eguren en esos años, Vallejo, trabajando mucho la palabra, pensando, sentándose a corregir, revisar, otra vez volver a leer, retomar un libro anterior y decir, yo quería decir esto, lo voy a decir de esta manera. Entonces, yo creo que las redes sociales lamentablemente están perjudicando mucho el devenir de la poesía. Y sobre todo que estos grupos desconocen la historia, ¿no? De su propia historia, ¿no? El propio legado de los poetas, en este caso, los Vallejo, los Eguren, como mencionas, los Moros, los Westphalen, todos estos grandes poetas, los Eyelson, desconocen su tradición. Los Eielson, Sí. ya. Sí, hay un desconocimiento de la tradición que a mí me parece, Raúl, que es una pérdida. Porque mira, cuando yo era adolescente, tuve el libro en mis manos de Eielson, Habitación en Roma. ¿Qué libro es este? ¿A dónde me está llevando? ¿A dónde me está llevando Poeta en Nueva York? Que tiene que ver con el capitalismo amazónico también. O sea, el racismo que hubo en la Nueva York en esos años, caramba, toda la explotación que sufrieron los afroamericanos, ¿no? Habían sufrido los Huitotos, los Bora en el Putumayo, era la fuerza del capitalismo. Eso que García Lorca llama un mundo de ríos quebrados. Ese verso fue potente para mí. Y entonces, si no conocemos nuestra tradición, y fíjate, Raúl, nosotros tenemos una tradición poética increíblemente valiosa. Es una poesía que, mira, Vallejo, solamente con poemas humanos o con Trilce, ya estamos en otro mundo. Esta es la fuerza que necesitamos. Blanca Varela, Carmen Ollé, las mujeres que van llegando, ¿no? Violeta Barrientos, sí, tantas poetas, ¿no? Mujeres, Magda Portal, la voz de ella, que se hace una voz potente. Y es decir, si desconocemos esto, realmente creo que no vamos a avanzar mucho. Justo recuerdo algo que decía Mario Montalbetti sobre los nuevos poetas, y él decía, no, deberían empezar leyendo para que vean que esto es algo serio, a Trilce, a Martín Adán, para que se den cuenta que esto es algo que requiere estudio, investigación, mucho tiempo, ¿no? Que no es algo que Mucho es... tiempo. Sí, sí, eso es muy importante. Sí, mucho tiempo. Porque Sí. aunque parezca por ejemplo, aunque parezca un libro, Habitación en Roma, un libro corto, sin embargo, la profundidad de cada poema es impresionante. Podemos decir, podemos hacer varias comparaciones también con otros escritores de Latinoamérica, ¿no? Como Juan Rulfo, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, 2 libros, suficiente para tener un mundo, ¿no? Sí, es verdad, Yeah. es verdad. Sobre todo Trilce, ¿no? Sobre todo Trilce, sobre todo Trilce. ¿Qué Trilce? Un solo poema y estamos, ¿dónde estamos con Vallejo? ¿Qué poeta tan querido, ¿no? A mí mi adolescencia, yo seguía caminando por el Amazonas leyendo a Vallejo. Agarraba mi librito y decía, ¿cómo es posible que haya escrito este lenguaje? Incluso Trilce, ¿qué significaba? Ponle el Sí. significado a Trilce. Aviéntate al mundo, porque ahí está la poesía, ¿no? En aquella cosa que no dice, pero que dice también, ¿no? Ese no decir, diciendo poco y diciendo tanto. Yeah. Ahora, yo leyendo tus poemas, yo no sé, sentí ciertas resonancias, y algunas las apunté aquí, ¿no? Yo cuando empecé a leer tanto el primer libro como el último, lo primero que pensé fue en Basho, y recordé un pequeño, unos versos de él que decían, y aquí lo he apuntado para no olvidarme, qué admirable el que no piensa, la vida huye cuando ve un relámpago. Y Bello. luego, sí, y luego, justo como estaba releyendo El arco y la lira de Octavio Paz, hay un momento que él cita un Upanishad, que es un libro sagrado hinduista de hace 400 años antes de Cristo. Y hay una parte donde, justo en ese texto, dice,
Tú eres mujer, tú eres hombre, tú eres el muchacho y también la doncella. Tú, como un viejo, te apoyas en un cayado. Tú eres el pájaro oscuro y el verde de ojos rojos. Tú eres las estaciones y los mares. Y, y también, ¿no? Porque es al final, tiene que ver mucho con el hinduismo y también con el sintoísmo. Todos somos uno. Para ellos, el árbol es nuestro hermano, los animales, los ríos. Y eso también me remitió Octavio Paz, sobre todo en la ladera este. Y también cito algunos versos de él que dicen, las piedras son tiempo, el viento, siglos de viento, los árboles son tiempo, la gente son piedra. Y entonces, y luego veo esta otra parte de ti también y me acuerdo justo de Eilson en Habitación en Roma, que es este Eilson yendo a Europa y casi golpeándose con la realidad de la posguerra y ese posicionamiento de él ante la crisis de la modernidad y sobre el progreso por ello prometido, pero al final habían terminado no sé cuántos muertos, ¿no? Fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero en este último libro yo noto algo de neobarroquismo en el sentido de, y cito algo que dijo Eduardo Espina, la naturaleza es el único neobarroco que no pasa de moda. No sé si estás de acuerdo con esto. Am, Tengo que repensar esto que estás diciendo. Todavía esta naturaleza, para mí, esta naturaleza que yo he vivido y que sigo viviendo de muchas formas, eh, es una naturaleza que se puede expandir en muchos y tantos lenguajes nuevos. Y los lenguajes no se van a agotar mientras no se agote la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros destruimos un bosque, habremos hecho desaparecer inmediatamente a todos los seres que están allí, a esas voces que hablan, a esas voces que nos guían, a esas ramas que se caen, a esas casas, árboles, a esos nidos, a ese mundo, a ese ecosistema. Entonces, la Amazonía sigue siendo esta posibilidad de ir creando y reinventándose siempre, siempre y cuando, por eso digo yo que la poesía es un planeta de árboles vivos. Podría repetir diciendo la poesía es un planeta de ríos no contaminados y podría ir diciendo lo mismo, ¿no? Y es posible que sea un neobarroco. Yo creo que tal vez en algunos poemas se puede manifestar esto, yo creo, esto que están diciendo. Por ejemplo, hay un poema que está aquí en mi libro, se llama Zonas de Sacrificio, que no sé si podría ser lo podría leer quizás si hay tiempo. Sí, claro. Zonas de sacrificio, ¿por qué? Porque la Amazonía poco a poco se está convirtiendo, Raúl y Tania, en una zona de sacrificio. Entonces, vamos careciendo ya de esta capacidad de respuesta frente a a una invasión de máquinas, a una invasión de productos químicos. Y esta zona de sacrificio están sacrificando no solamente los recursos naturales, sino están sacrificando la cultura, las poblaciones que están allí, en este caso en la zona de Madre de Dios, que es una zona también fronteriza con la zona de brasileña, ¿no? Entonces, lo que está pasando con los ríos y la cuestión de la minería ilegal no solamente está pasando en el Perú, está ocurriendo la minería ilegal en Colombia, la minería ilegal en Ecuador, la minería ilegal en Brasil. Entonces, es todo una contaminación producto de la minería ilegal que no solamente, o sea, la Amazonía escapa al concepto de Estado-nación, porque lo que ocurre en la selva de Madre de Dios va a repercutir en la zona selvática de Brasil, o lo que pasa en la zona colombiana va a bajar por el Putumayo y va a afectar al Perú, porque este es un ecosistema grande, la Amazonía es un espacio multinacional, entonces incluso la concepción de nación no persiste, no puede existir, porque si nos vamos a esto que se llama la frontera, ¿dónde está la frontera en el río Putumayo? ¿Cuál pertenece al Perú en el río Putumayo y cuál a Colombia, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con esta imagen
que en este poema yo trato de hablar de esta zona de sacrificio, que es Madre de Dios. Voy a leer el poema. Zonas de sacrificio. Madre de Dios, asediados lagos, corrientes, muyunas, confusión de orillas, restingas, holladas, cochas, zonas rojas, zonas altas y bajas, bajiales, zonas mineras de contrabando permanente, multitudes de heridos en el desorden ambiental, floresticidios arrasados, selvas desertificadas, vacíos de biodiversidad, invasión de máquinas en cuencas perturbadas, agitadas, desmembradas, dispersión de mercurio en las cuencas agonizantes. Se riegan en el Alto Nanay metales pesados, se cortan cedros que sobrepasaron el tiempo, presencia del antropoceno bajo el mando de concesionarios de la inconsciencia. Se viven carnavales, palmicidios, se danza un rito extractivo en ronda del palo tumbado, del chontaduro, palmera, palma cortada con motosierra, motobomba, motoprogreso, motoniveladora, motodesarrollo, motorizadores, flotantes, cortantes, filudos, aserrados de acerrín, cada segundo cercenados en Pucapanga, Contamana, Nauta, Requena, Pucallpa, Tierra Blanca, Mahuizo, territorios extraíbles, vadeando el Ucayali, la masa acuática que baja del centro del país, aguas andinas, recorriendo hacia el oriente, ante el feroz encuentro con el Marañón, en amenazante crecida, en desbordante corriente de historias y turbulentas noticias, Bertoletia excelsa, Castaña, ecocidio, Anamey. ¿Qué hacemos con la destrucción? ¿Qué hace la poesía frente a esto? ¿No? Justo tú me has respondido ahorita todo. Justo en un momento, leyendo ese poema, hice como un paralelo con lo que hizo Perlonger con Cadáveres, este poema de largo aliento que le da voz a los desaparecidos y expuso las atrocidades del régimen militar en Argentina, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar en los problemas que han asolado por décadas a la Amazonía, el narcotráfico, los derrames de petróleo, la minería ilegal, la trata de personas, la tala ilegal. Y uno dice, esto no va a desaparecer, ¿no? Esto es algo que parece que al final va a terminar destruyendo la Amazonía. Y justo yo en el último libro tuyo notaba un lenguaje más filoso, ¿no? Quizá yo a eso me quería referir con el neobarroco, no tanto como un estilo, sino como esa capacidad de decir a veces las cosas de una manera, no brutal, ¿no? Pero decirlas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que en ese sentido, yo creo que sí, en ese tono denunciatorio, ¿no? Sí, Es que es exacto, una mujer, exacto, porque mira, exacto. fíjate, Raúl, las historias que yo escuchaba en las mujeres cuando yo viajé y sigo viajando y sigo propios familiares, ¿no? La mujer en la Amazonía es la que más siente el impacto ambiental en su propio cuerpo. Okay. ¿Por qué? Por muchas razones. Es la mujer la que se encarga de la chacra, es la mujer la que se encarga de las frutas, es la mujer la que se encarga de traer el agua, esos roles. Es la mujer la que se encarga de ver si al hijo que ha ido a trabajar en la minería ilegal no lo ha matado algo. Entonces es esta mujer, es esta voz que está resistiendo, que está diciendo, bueno, el cáncer se deberá al agua que estoy tomando, ¿no? Los derrames de petróleo han causado muchos problemas en las poblaciones en la zona del Corrientes, por ejemplo. Y ahora, mira, el río Nanay es el río que abastece el agua que se consume en Iquitos. Pero si hay derrame de mercurio, si hay de metales pesados en el Alto Nanay que desemboca en Nanay y va bajando, entonces con el tiempo el agua que se va a consumir en Iquitos va a ser un agua contaminada. Estamos hablando de una ciudad, pero no estamos viendo lo que está pasando en aquellos pueblos donde las cabeceras de los ríos, el Alto Nanay,
donde sí se está efectivamente contaminando el río. Entonces, las mujeres están en ese proceso también de que su voz se escuche, ¿no? Entonces, las historias que me contaban las mujeres de sus hijos que se habían ido al petróleo, porque yo había trabajado en un proyecto de investigación sobre la situación de la mujer en la Amazonía, esos 2 años que yo había mencionado antes, eran viajar y escuchar historias, porque se trataba de hacer un diagnóstico sobre la situación de la mujer en la Amazonía. Y parte de la investigación era conversar con las mujeres, escuchar sus historias. Y decía, pero cómo tienen la capacidad todavía de sobrevivir a estas historias. Y decía mi abuela también, de alguna forma mi madre también, y mis tías y mis vecinas que iban al Chambira, al Corrientes y venían cargadas de frutos. Es decir, creo que Emilia Tangoa es una voz, por eso en este libro, esta voz que tú mencionas, una voz más fuerte, más filosa, como es el adjetivo que tú le das, que quiere cercenar de alguna forma esta corriente extractiva que lo cercena todo, ¿no? El extractivismo viene con máquinas, viene con metales pesados, viene con corporaciones, viene con entreguismo. Porque ¿cómo entran al territorio del Perú estas empresas transnacionales, estas corporaciones? Con la complicidad de los gobiernos peruanos, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Y está el narcotráfico también que está Pero presente. claro, este narcotráfico que está ahí es como una sábana que se expande, ¿no? Y está ahí articulada a cosas, articulada a ciertas mafias locales, ¿no? Este narcotráfico que no sabemos dónde está, que luego ya se transforma en sicariato, se transforma en criminalidad, se transforma en conflictos sociales, ¿no? Como sabemos, y además la Defensoría del Pueblo lo está registrando así, la principal causa de los conflictos sociales en el Perú tiene un origen, un problema ambiental. Eso es grave para un país como el nuestro, de tanta diversidad. O sea, los problemas ambientales están causando conflictos sociales profundos, pero profundos, profundos, profundos. No lo estamos viendo en la televisora nacional, que está preocupada en cosas más frívolas, ¿verdad? Pero si nos vamos al fondo, si entramos vamos surcando y nos vamos a las cabeceras, y ahí nos damos cuenta qué es lo que está realmente pasando en el Perú profundo, en este Perú que está ahí, todavía a espaldas, esta Amazonía que está a espaldas. Y lo mismo podríamos decir el Cerro de Pasco, que está en el mundo Exacto. andino, en el centro, en la costa del Perú. O sea, no es solamente la Amazonía, pero en todo el país está ocurriendo esto con la minería. Es triste, Por es eso muy hablas, triste. por eso hablas tú también de de decolonizar el conocimiento que se tiene sobre la naturaleza. Sí, yo creo que eso es importante, Tania. Hay que entender, los peruanos todos tenemos que comprender que este conocimiento es muy valioso. El conocimiento que se tiene del comportamiento de los peces, el comportamiento de cuánto tenemos que esperar para que un árbol crezca, cuánto tenemos que esperar para que un bosque florezca, o para cuánto tenemos que dejar una chacra, este concepto que se llama la purma, ¿no? Dejar que el suelo descanse y volver otra vez, porque los suelos amazónicos se desgastan después de 5 o 6 años, ya no produce. Y este es un concepto antiguo. Los indígenas se movilizan para dejar este suelo descansar. Creo que lo menciono también aquí en mi libro, esta purma. Dice, ¿por qué no hay nada aquí? Porque el bosque está descansando. Sí, la verdad. Solito descansa y se reafirma en su esencia misma de ser ese bosque para volver a producir otra vez los árboles, para que el suelo tenga otra vez esos compuestos bioquímicos, esas bacterias que ayudan a germinar la tierra. Entonces, decolonizar los conocimientos es una cosa fundamental si queremos subsistir incluso como país. Incluso como país, porque son conocimientos milenarios, son conocimientos Claro. antiguos, desvalorizados, tomados como bárbaros, como primitivos, como conocimientos sin valor.
porque también se asocia con el racismo, se asocia mucho con quién tiene esto no es conocimiento, esto es ¿qué? Es una idea que tienes, ¿no? Es lo que esto es tu pensamiento. No, señores, Claro. esto es un conocimiento, es un saber Ancestral. fundamental, ancestral, originario, ancestral, valioso. Es un conocimiento que se basa en la experiencia, en la mirada y en el respeto. Un respeto por estos seres que rodean y que forman parte de ti mismo, donde, como tú dices, estamos ahí mismo, somos Sí, de claro. este mismo hábitat. Somos, Exacto. y en algún momento para los amazónicos, nuestros parientes han sido, ¿no? Los animales, en alguna forma hemos sido, o sea, y viceversa, ¿no? Es un conocimiento increíble Hay esto. una imagen que tú usas que me gusta mucho de los troncos de los árboles que tú veías pasar por el río y semejaban a cadáveres flotantes, ¿no? Pero es Cuerpos verdad. de madera. Sí, sí, cuerpos de madera. Me parece genial, ¿no? Sí, sí, este poema. También otra vez, producto de la observación, de estar sentada en el puerto y mirar, pero que estos cuerpos de madera están pasando, y están pasando por cientos. Eso es la deforestación, Ujú. porque claro, no van a llevarlos en barcazas, los amarran a los árboles, ¿verdad? Y los dejan que se desplacen y la corriente del río ya los lleva a los aserraderos. Orilla, aserradero, extracción, fuera del país, ¿no? La madera se van a Nueva York, se van a Europa, se van a otros países. ¿Y qué estamos dejando? Estamos desertificando. Entonces esos cuerpos de madera son como cadáveres, ¿no? Que están flotando, ¿no? Perdón, mi computadora. Eh, y son cadáveres. Ya, estos entes vivos han fallecido. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo detenemos estas muertes? Ojalá la Yakumama pudiera vengar, ¿no? Y el Sí, Tunche. la Sachamama, todos estos seres espirituales, ¿no? Eh, También los espíritus del bosque, ¿no? Por eso digo, no hay una forma más terrible y trágica de desaparecer el lenguaje amazónico que haciendo desaparecer su naturaleza, que destruyéndola, porque no habrá forma de crear estas imágenes, esta poesía, este conocimiento, esta conmovisión. Tania, a ver, Sí, revela, ustedes han estado revélame. hablando de eso y empezó a llover. Aquí está empezando a llover a cántaro. Este, Bienvenida a la lluvia, bienvenido. bienvenida, bienvenida. Según un estudio también realizado por Molina, que ahorita mencionamos, en los textos que usted ha escrito confluyen, ella dice, lo femenino, lo ecológico y lo mítico histórico. Y de alguna manera lo hemos visto en esta discusión. ¿Está de acuerdo con este análisis que cataloga su obra como ecofeminismo mítico? Esa es una pregunta que siempre he estado planteando en estos Ajá. últimos meses. Yo creo que es interesante lo que plantea Molina, ¿no? O sea, la conexión entre el medio ambiente, el ecosistema, la voz femenina, y de alguna forma lo mítico, porque yo creo que es es una buena aproximación para tratar de definir esta poesía mía que tiene que ver con estos elementos en realidad, ¿no? O sea, el mundo mítico, el mundo amazónico, pero también el manejo del ecosistema, que no está exactamente dentro de lo mítico, sino dentro del conocimiento ambiental, dentro del conocimiento del ecosistema. Quizás que lo mítico se complementa, pero lo primero es conocer el medio ambiente. Esa es la función, es la parte más fundamental de la relación entre las personas que viven en la Amazonía y lo que nos rodea, ¿no? Lo mítico es quizás una forma una trayectoria que sigue a este conocimiento inicial, a esta relación entre la mujer amazónica, los conocimientos que tiene y cómo esta sabiduría le ha permitido mantener en como que en este tejido que es cada ecosistema donde si una parte del tejido entra en desequilibrio, pues la mujer entra también en desequilibrio y luego también el ecosistema y lo mítico
¿A dónde va? Ujú. ¿Dónde se queda lo mítico? ¿Verdad? Yo creo que Molina quizá trataba de ubicarte, ¿no? Porque uno piensa en Blanca Varela y de ahí Carmen Ollé que hace algo distinto y tú tienes un lugar también ahí, ¿no? Es casi único, singular, ¿no? Yo creo que Molina trató de hacer eso, ¿no? Tratar de describir lo que hacías, que es tan Sí, particular. sí, sí. Yo creo que Molina, eh, en, en ese estudio que ella ha hecho, que además es su tesis, me parece su tesis de maestría, ella realiza un análisis bastante interesante de lo histórico también, ¿no? O sea, Ujú, no podemos desligar este ecofeminismo con los aspectos históricos de la Amazonía. No, no, no está aislado, ¿no? Y tampoco lo mítico, ¿no? O sea, si estamos hablando de seres míticos, también estamos hablando de cómo esos seres míticos se van creando o esta función del mito dentro de un concepto en relación con el ecosistema, ¿no? Entonces yo creo que Molina acierta mucho en esto, ¿no? Ahora, otra vez, eh, eh, mi preocupación en esta poesía última de las estancias de Emilia Tangoa es mostrar este filo, ¿no? Este filo, de hacerlo como que ya no hay hacerlo tiempo que barroso. perder. Exacto, exacto. No hay tiempo que perder. O sea, Exacto. la poesía tiene que en algún momento, no va a cambiar las cosas, pero puede contribuir a que Ujú, miremos la realidad de otra forma. O sea, ujú, no vamos a decir que Vallejo nos va a cambiar el mundo, tampoco ujú. no va a cambiar el mundo Ailson, pero nos ayuda a percibir y a pensar, ¿no? Nos Ujú. ayuda, nos lleva a reflexionar. Esa es la fuerza de la poesía, yo creo, que en una forma breve, en un poema pequeño, te lleva a un mundo que existe en la poesía, pero también es una proyección de lo que ha visto el poeta, o lo que ha sentido, o de lo que es el poeta en sí. Sí. Entonces, Molina, yo respeto mucho a Anita Molina, y creo que su estudio es muy valioso. ¿La conoces? ¿Han conversado? Sí, 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 la conozco, Ana Molina. Incluso hemos trabajado en un libro que publicó La Católica, el libro se llama El río deja de ser, Mm, que es un verso de mi libro, mm, un verso que está interesante. aquí. El río deja de ser, porque hablábamos de la Amazonía y decíamos la Amazonía, ya los ríos están dejando de ser, ¿no? Porque están perdiendo caudal. Si no hay bosque, si no hay esta relación entre los ecosistemas que están en las nubes y los bosques, habremos perdido la capacidad de las lluvias. Se habrán desertificado no solamente por la deforestación, sino por la falta de lluvias. Si no hay bosques, no hay lluvias Mm, en la Amazonía. Eso es una cuestión de la biología, es una cuestión de la mm. física, es una cuestión de un medio natural que Y necesita todo hasta de la nutriente. lógica. Parece que ya Exacto, no actúa la lógica en estos tiempos. exacto, exacto. Si es que no hay toda esa conexión entre ese tejido que es ese ecosistema, pues entonces se va perdiendo todo eso. Llueve menos y están diciendo, ¿por qué no hay tanta lluvia? Bueno, porque acabas de perder cuántas hectáreas de bosque ayer. Ujú. Ahora mismo que estamos hablando, se están cortando muchos árboles en toda la Amazonía, en Latinoamérica, sin que nadie detenga nada. Claro, es interesante conversar sobre esto porque nos permite ver que la cuestión es mucho más que local, es mucho más amplia que Claro, eso. pregunta. Como volviendo ahora como educadora y también literata, porque verdad ha sido docente y ha tenido una experiencia docente en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en la Universidad de San Diego y en California State University. University. ¿Cuál ha sido su experiencia enseñando literatura de latinoamericana, ¿no? ¿Cómo lo acogen? ¿Cuál es esa relación que tienen los estudiantes con nuestra literatura? Bueno, mi experiencia ha sido en el Perú como profesora y aquí también en los Estados Unidos, ¿no? Y varía, yo creo que varía, ¿no? Eh, Creo que en la Amazonía, primero tenemos que estudiar la literatura peruana,
que no habíamos estudiado en la secundaria, por ejemplo. Un poco lo habíamos estudiado, pero no tanto. En la universidad ya es como un estudio mucho más amplio, se ven más escritores. Queremos ubicarnos en lo nacional para después decir dónde estamos ubicados en la literatura latinoamericana, ¿no? Yo creo que los estudiantes tienen interés en conocer las literaturas de otros lugares, pero aún así, mi experiencia en la UNAP, y Quito es una ciudad donde no hay muchas librerías, creo que se cuentan con los dedos. Entonces, ¿qué podemos esperar de nuestros estudiantes? ¿No? Ahora, claro, en la época que yo enseñé hace muchos años, ahora probablemente haya más acceso a los libros digitales, se pueden comprar ediciones digitales, pero el interés siempre es, ¿qué es el Perú dentro de Latinoamérica? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué es nuestra literatura? ¿Quiénes son aquellos escritores o escritoras canónicos que forman parte del canon, pero al mismo tiempo, qué se hace con las otras literaturas, las literaturas orales, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo nos insertamos en la tradición nosotros también? Hay tantas voces y en tantas lenguas en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Las voces en las lenguas originarias también son importantes, pero cuando yo enseñé, todavía eso no era parte de la conversación. Ahora, poco a poco, en estos últimos años, ya se está conversando de esto. Ahora, mi experiencia en los Estados Unidos es, bueno, la literatura latinoamericana sigue siendo un curso de interés de los estudiantes que de alguna forma les interesa o la lengua o les interesa mantener su conexión con la cultura o los países de sus padres, ¿no? Porque la mayoría de los estudiantes, pues son estudiantes que ya son de segunda o tercera generación, que han nacido en Estados Unidos, pero que no quieren perder sus raíces, las raíces de sus padres o de sus abuelos y abuelas. Entonces toman cursos de la literatura latinoamericana para comprender un poco más qué es Latinoamérica. La literatura también nos ayuda a entender, ayuda a mis estudiantes a entender cuál es el papel de ellos como lectores, como ciudadanos, en un país donde se habla inglés y la literatura que están leyendo es en español, ¿no? Entonces, eso es un punto interesante. Y en mis últimas clases yo he incorporado el ecocriticismo, por ejemplo, que es una aproximación a los estudios de la ecocrítica, y autores que uno piensa que no han trabajado esos temas, pues ya estuvieron trabajando desde hace muchos años, pero que en ese tiempo no se daba uno mucha importancia al valor de un río o el valor de un bosque en una comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura latinoamericana nos sigue haciendo pensar a todos nosotros y en las aulas a los estudiantes les está haciendo pensar qué es lo que es Latinoamérica, qué queda de Latinoamérica, qué es la idea que tienen de Latinoamérica y cómo la literatura, sobre todo la contemporánea, ayuda a ellos a pensar en todas las posibilidades que tiene este continente y todas sus dificultades para subsistir como cultura, ¿no? Y con muchas culturas, porque no solamente no hablamos de una cultura latinoamericana, ¿no? Así como no podemos hablar de un solo Perú, de un solo Colombia, de una sola Puerto Rico. Es muy complejo. Y creo que de alguna forma la literatura contribuye a seguir manteniendo este interés, ¿no? Por lo que es este continente del sur, ¿no? Y cuando empiezas a hablar de... Disculpa, Dani. Nadie, Puerto Rico también. Eso quería preguntar Claro que cómo sí, ve la literatura caribeña. Julia de Burgos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos? Puerto Rico tiene que, de todas maneras, Puerto Rico tiene una posición especial, ¿no? Pero está dentro de la tradición latinoamericana, ¿no? Claro. Es parte de la tradición, ¿no? Como lo es Cuba también, ¿no? Como no vamos a poder dejar de leer a los escritores cubanos, las poetas cubanas, ¿no? Todo este movimiento de literatura que sigue enriqueciendo la literatura en los Estados Unidos. Cuando empiezas con el curso de literatura latinoamericana, ¿partes de las vanguardias de Huidobro, Girondo, Vallejo o de dónde partes? Depende. Si es una clase que tiene que empezar desde el precolombino, pues haremos un poco literatura maya, literatura
quechua, literatura Interesante. azteca. Muy interesante esa clase. Y luego vamos avanzando y rompemos antes del modernismo, ese primer Mm. gran periodo. Y después del modernismo ya entramos hacia, ¿no? Un poco ya las vanguardias, ¿no? El romanticismo, el realismo y luego las vanguardias. Entonces va a depender de qué momento y de qué siglos estamos trabajando. Y en algunas clases, en algunos seminarios, como un seminario que yo di, que es un seminario de literatura y cultura latinoamericana, pues yo elijo los textos, yo elijo los autores, la crítica que vamos a leer. Y obviamente a mí me interesa mucho que mis estudiantes estén pensando en el medio ambiente. Es un tema que interesa mucho. Es un tema súper fascinante, ¿no? Ver la Amazonía, ver los Andes, ver el llano venezolano, ver a Cuba, el Caribe, ¿no? Pues depende, ¿no? Y Sí, de la literatura actual, ¿no? ¿Cómo ve? ¿Cuál sería, verdad, desde su perspectiva, cuáles serían los derroteros de esta literatura en este momento y sobre todo de la poesía? Bueno, yo creo que hay mucho interés bueno, desde mi papel de profesora, en tratar de buscar temas que a mis estudiantes les interese también, ¿no? Y creo que hay mucho interés de incluir aquellas voces que no se han incluido antes. Entonces, por eso la Amazonía, por ejemplo, despierta un interés muy inusual, ¿no? ¿Dónde está la Amazonía? Yo les digo, pero miren, uno de los hombres más ricos de este país tiene una corporación que se llama Amazon ujú, y no tiene nada que ver con la Amazonía. Pero sin embargo, ese concepto de Amazonía como un mercado existe. O sea, y el interés por estos temas, también por la inclusión de literatura LGBT, por ejemplo, de las minorías, ¿no? Esa inclusión es muy interesante en esta nueva generación. Las nuevas generaciones quieren que se incluyan aquellas cosas que por tanto tiempo no se han conocido, ¿no? Y también, claro, obviamente el tema ambiental es muy fuerte. Aquí en California, mis estudiantes son la mayoría de California y son, bueno, hijos de familias mexicanas o salvadoreñas o guatemaltecas o algunos pocos puertorriqueños, pero pocos, pero igual valiosos, pocos peruanos, si es que hay, pero mayormente mexicanos y guatemaltecos y salvadoreños. Pues les interesa mucho a mis estudiantes saber qué está pasando con el medio ambiente aquí mismo, con los incendios en California y cómo el impacto de los medios digitales en su forma de percibir el mundo, en su forma de percibir la literatura también, ¿no? ¿Qué está diciendo la literatura de esta nueva tecnología, de estos daños psicológicos que está causando? Y cómo esto se está reflejando de alguna forma en lo que sabemos del medio ambiente. Parece que está desconectado, pero no. Ahora, por ejemplo, con un teléfono podemos saber inmediatamente con el Google cuál es la situación de tal lugar. Si hay una página web que se dedique a trabajar, por ejemplo, la minería ilegal. En el Perú, las páginas web, ¿no? Que es lo que más conozco. Entonces le digo yo a ellos, a mis estudiantes, miren, vamos a trabajar este tema, el tema de los incendios forestales. Entonces vamos a hablar también de los incendios que ocurrieron en Brasil, en el Perú, cuál es la razón que existen estos incendios. Cambio climático, vamos a ver cómo se manifiesta esto en tal texto literario. Entonces vamos encontrando esos hilos para buscar ese interés y esta preocupación y que se identifiquen con aquellos problemas porque realmente estos temas les interesan a los estudiantes. algo que quería añadir, sobre todo en algo que he conversado con algunos amigos, cuando uno empieza yendo a la tradición peruana, llegas a, pasas Cisneros y Nostroza, de ahí Verástegui, de ahí en Montalbetti, y después hay como un espacio donde no identificas muy bien por dónde va la cosa, y es muy grande, y es informe, no tiene mucha forma. Yo, por ejemplo, a Roger Santibáñez lo ubico, aunque Roger es de la generación casi de Verástegui y Montalbetti,
Entonces yo creo que la pregunta también era por ahí, ¿no? Eh, yo ahorita quisiera preguntarte si en Loreto, o sea, tú tienes algún contacto con poetas jóvenes que te buscan, que te escriben, que quieren conversar contigo, que están trabajando en sus primeros libros de la Amazonía. Yo me conecto con los poetas, con Carlos Reyes sobre todo, me conecto con Miguel Donaire, que es de mi generación, pero he perdido mucho contacto con los jóvenes y veo que ellos probablemente desde las, bueno, a veces dentro de las redes sociales, eh, creo que tienen interés eh, no hablan mucho conmigo, pero puede ser que tengan interés en poetas de Lima quizás, Claro. poetas de otros lugares, los canónicos, ¿no? Como ya has mencionado, Watanabe, o creo que todavía se sigue repitiendo ese ciclo porque es lo que llega de Lima también, ¿no? O sea, Lima tiene un peso grande, ¿no? Incluso en Lima es el espacio donde el canon se consolida, ¿no? Entonces, y cuando voy, eso sí, cuando voy a Iquitos trato de hacer talleres y converso con los estudiantes, ¿no? Sobre todo de la universidad. Ahora que voy a Iquitos voy a tener dos recitales, ¿no? Dos recitales con jóvenes que van a ir a un café y vamos a conversar. Entonces yo, además por la pandemia, no he ido mucho tiempo, no he podido yo comunicarme con esta nueva generación. Espero que esta nueva generación también tenga sus propias iniciativas, sus propios temas de interés, porque creo que así es la literatura, ¿no? Las nuevas generaciones tienen sus propios intereses y espero reconectar con algunos, por lo menos, que se han interesado un poco a partir del Premio Nacional. Por ejemplo, ya he tenido Sí. como 4 o 5 emails que me han dicho, ¿cuándo vas a venir? Queremos hablar contigo. Y yo les digo, bueno, feliz, y voy a estar en Iquitos 3 días y podemos tener alguna conversación quizás. Y a partir de eso, pues que nuestra literatura no siga siendo considerada regional, porque eso también parece un estigma, ¿no? Lo regional frente a lo de Lima, ¿no? O sea, parece que lo limeño representa a la nación y lo regional se queda en lo regional. Y decimos, bueno, somos ya parte de, por favor, intégrenos, que nosotros ya somos parte de la literatura peruana, ¿no? O como la literatura amazónica no será solamente de la Amazonía del Perú, puede ser una literatura amazónica de todo el espacio transnacional, ¿no? De todo el Claro, claro. espacio. O sea, bueno, sí, yo puedo decir que de alguna forma me leen probablemente, pero como estoy fuera, estoy en California, entonces esa distancia es la que no permite que haya ese diálogo más fecundo, ¿no? Y no vas a venir a Lima aunque sea un día. Voy a estar en Lima. ¿Tú estás en Lima? ¿Sí? Ojalá que nos veamos, Raúl, porque yo voy a estar en Lima, Ok. así que nos podemos encontrar para conversar. Sí, sí, claro. Me Honor. encantaría, por supuesto, seguir esta conversación. Ya Tania ya se le hace un poco más difícil la Sí, isla del ¿verdad? encanto. Yo no quería cerrar sin preguntar sobre los dos premios que ha tenido. Estos dos libros tan importantes, Lo que no veo en Visiones, que ganó el COPE, y ahora este libro, Estancias de Emilia Tangoa. ¿Cómo se gestan y cuál ha sido el proceso de maduración de estos dos libros que le han merecido estos premios? Del primero, de Lo que no hubo en Visiones. Este libro, yo creo que se fue gestando cuando era niña, con las conversaciones con mi papá, con mi mamá, eh, con mis vecinos de la calle Nanay. Eh, pero como libro, se gestó durante mis viajes, principios de los años 90, finales del 80, bueno, 89, 90, parte del 91, cuando viajaba, yo estaba diciendo, aquí hay un libro, iba escribiendo, pero se está formando el libro. Tomaba apuntes, escuchaba, escribía en las hamacas, mientras miraba el río y decía, la poesía es el río, tengo que decir algo aquí. No estoy viendo en visiones. Esta es algo que estoy percibiendo con los sentidos, con mis ojos, oliendo el olor del bosque, mirando
un mijano de peces, escuchando estas historias orales, esta memoria del caucho que persistía, ahora transformada en otras historias de destrucción. Entonces, lo que doy mi visión es eso, es un resultado de estos viajes y de esta inmersión en este mundo que viví, tanto entre las orillas, dentro en las embarcaciones y fuera, porque yo estaba así, en varios mundos, río, viajando, en la orilla, esperando en un puerto y luego entrando al monte adentro. Y luego volviendo a la ciudad a retomar las lecturas y a repensar. Estos poetas me están guiando, me está guiando Lorca, me está guiando Ailson, algún poeta, alguna voz de Fernando Pessoa, será Ricardo Reis. ¿Quién será? A veces leía, me siento Ricardo Reis. Entonces yo iba con esas voces heterónimas, iba construyendo mi propia voz, ¿no? Entonces, ese libro. Ahora, Estancias de Mila Tangoa es un libro de muchos años que ha ido gestándose en el tren mientras iba al doctorado. Esa voz de Mila Tangoa fue fuerte para mí, esa voz que se quedó para siempre aquí. Lo iba escribiendo, releyendo, escribiendo mi tesis, sabiendo que El Dorado fue todo una gran construcción narrativa de la conquista, luego la colonia se consolida como un espacio para conquistar, para ir a extraer recursos, luego Humboldt, que llega con esta imagen del bosque civilizado, hay que civilizar el bosque, hay que llevar el bosque, hay que comerciarlo. Entonces es producto de lecturas y es producto también de sentarme a la computadora y darle la voz a tantas mujeres que están aquí. Está Dora Saurín, Lili desde el Guayaga está en Lo que no veo en visiones. Estas mujeres con quienes yo conversé, con quienes yo me senté a hablar, con quienes yo salí a caminar en los puertos, y es el resultado pues de una espera, ¿no? A que las voces empiecen a hablar por sí mismas, porque yo creo que mi voz ha sido como una especie de vaso comunicante, casi como un río, dejar que mi voz sea un río y que el río encuentre su propio cauce, otra vez, sin la prisa, esperando que el propio tiempo defina esta voz, la voz de Estancias de Emilia Tangoa, ¿no? Y que sea fuerte, que pueda decir el Amazonía está siendo destruida, está siendo una zona de sacrificio, y que si esta voz puede llevar a miles de estudiantes en el país, y para eso tengo un proyecto el próximo año, voy a ir a las escuelas, voy a tratar de llegar a muchos pueblos en la Amazonía otra vez, a que Emilia Tangoa siga caminando, a que Emilia Tangoa siga diciendo su voz, porque ya la voz no es mía, es la voz de la poesía. Ha sido un placer inmenso contar contigo, con tu voz, con tus múltiples voces, porque es multidimensional también las voces en tu poesía, ¿verdad? Muchos niveles, muchas dimensiones, muchas mujeres también, muchos hombres y mucha naturaleza. Así que de verdad que ha sido un placer, para nosotros es un honor y un privilegio conocerte y que hayas podido compartir con nosotros tu experiencia también del hecho poético y de tu vida en la Amazonía. Gracias Esperemos nunca perder, siempre estar en contacto, Ana. Sí, por claro favor. que sí, por favor, me encantará esta conversación. Estas conversaciones son tan motivantes, ¿no? Nos permiten establecer ese diálogo que es tan humano y tan fuerte, ¿no? Hace pensar, ¿no? Nos hace pensar a los poetas, a los profesores, porque soy profesora, también soy hija, soy hermana, soy amiga, eh, y un poco que sin el diálogo no existe la evolución del arte, el desarrollo del conocimiento, del pensamiento crítico. Y creo que esta conversación me ha hecho mucho pensar en todo lo que yo hago. Les agradezco mucho las preguntas, les agradezco mucho su dedicación para escuchar las entrevistas que hice. eh, y me apasiona mucho el tema de la Amazonía. Creo que mi alma y mi corazón siempre están ahí,
y espero no perder el contacto con ustedes. Agradezco mucho, Tania, que hayan conducido esta entrevista y esta conversación, que la he sentido como muy familiar. Ya me gustaría que tengamos una tushpa, ¿no? Una especie de fogón, y ahí con un fogón y con una lluvia afuera. Pero yo le digo a Tania y Tania no quiere comer caimán, nada de esas cosas. Yo sí. Paiche, todo. Ojalá pudieran venir acá a Puerto Rico también. Sería Ay, bueno, hermoso. ojalá, no está tan lejos, ¿no? Estamos muy cerca, sí, Muy sí. cerca. Hay mucho que conversar. Hay muchas cosas en común también. Sí. Distintas, pero en esencia tenemos los mismos problemas. Aunque Puerto Rico está aislado, ¿no? Pero Bueno, pues la sí, Amazonía de alguna forma está aislada estando dentro del país. claro, es verdad, es verdad. Sí, sí, Es cierto, es un aislamiento histórico, también como Puerto Rico, un aislamiento histórico, ¿no? sí, sí. Un abrazo, Ana. Un abrazo, Un abrazo. estamos en contacto, Sí, entonces, gracias gracias por a ustedes, haber estado. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta una próxima entonces. Hasta una Hasta próxima, luego. chao. Adiós. Chao.